Bueno, vamos a comenzar. Primero, queridos estudiantes, espero que se encuentren bien, ¿no? Después de la lluvia de ayer, yo no estaba acá en Chiclayo, pero sé por todo lo que me han mandado y las noticias lo que ha pasado, ¿no? Incluidas muertes. Bueno, entiendo las dificultades también que algunos de ustedes pueden haber pasado anoche. Igualmente, entiendo de que hay algunos compañeros que no tienen luz o que no tienen conexión a internet, ¿no? Acá también, en donde me encuentro, tengo una laptop prestada y la conexión a internet también es un poco inestable. Bueno, igual no queremos que nadie se pierda de sus estudios, ¿no? Debido a estas circunstancias imprevistas. Así que las autoridades han decidido que continuemos de forma virtual. Es un mecanismo muy válido y lo que necesiten, cualquier cosa, le escriben a sus delegadas o me lo escriben a mí directamente. La idea es que los apoyemos, ¿no? Para tratar de contribuir y hacer lo posible para que su aprendizaje siga adelante, ¿no? En este curso. Entonces vamos a ponernos un poco al día en esta clase práctica, ¿no? Lastimosamente, con los dos grupos anteriores ya veo que el tiempo no nos da, así que más o menos lo que estamos haciendo hoy es infarto de miocardio, aterosclerosis, miocardiopatías, miocarditis y tumores cardíacos, ¿no? Temas bastante prominentes y de bastante importancia. En patología se ve de forma general estas enfermedades cardíacas, porque cada una de estas tiene una fisiopatología, mecanismos genéticos, tratamiento, pronóstico, epidemiología bastante detallada, ¿no? Ahondar en cada una de estas no es la finalidad del curso, ¿no? Eso se ve en sus respectivas áreas, ¿no? Cardiología, por ejemplo, en infectología, dependiendo de dónde nos encontremos. Lo que debemos reconocer en corazón es que tenemos múltiples anomalías cardíacas, ¿no? Adquiridas, congénitas, entre otras, iatrogénicas incluidas. El corazón tiene compartimientos o zonas, ¿no? O mejor dicho, tiene si lo vamos a segmentar, tiene el endocardio, tenemos el miocardio, tenemos el pericardio, ¿no? Tres zonas que de dentro hacia afuera pueden sufrir enfermedades. Concebir cada una de estas zonas como aislada es inadecuado debido a que su cercanía o íntima relación, en definitiva, hacen de que la afectación de una influya en la otra, ¿no? Y es lo que vemos. Sin embargo, si nosotros clasificamos las enfermedades, es de interés para el neófito aprenderse de esta forma, ¿no? Las enfermedades de acuerdo a las zonas en donde están afectadas. Pero no creamos que son excluyentes, ¿ok? Una de estas enfermedades son los infartos agudos de miocardio, ¿no? Como causa principal de muerte súbita cardíaca tenemos a las de origen cardíaco, perdón. Como la causa principal de muerte súbita tenemos a las de origen cardíaco, ¿ya? Muerte súbita dentro de la primera 24 horas. Origen muy probablemente cardíaco. Y la causa más frecuente es la cardiomiopatía isquémica, ¿no? La causa más frecuente de muerte súbita cardíaca, seguida de miocardiopatía, no lo olviden. El infarto agudo de miocardio es un problema, ¿no? También sus hermanos menores que tienen síntomas como las anginas de pecho, anginas de Ludwig, etc. Sin embargo, en Lima sí es un verdadero problema porque hablamos de verdadera hipoxia celular, verdadera hipoxia lo suficientemente intensa para generar muerte celular. Y es ahí donde empieza el tema. Infarto agudo de miocardio. Lo vamos a regresionar en la histología básica que deben conocer, ¿no? Tampoco es algo que vaya a venir en el examen. Lo que tenemos que reconocer, sí, es que vamos a tener una anomalía en la morfología de las células miocárdicas que es vinculable con todas las anomalías que ocurren en las células que dependen de oxígeno para funcionar. En los sistemas celulares aerobios, el oxígeno es fundamental para mantener la cadena fosforilativa funcionando, ¿no? La cadena fosforilativa que, como sabemos, se ubica a nivel mitocondrial, cuya finalidad última es la generación de adenositrifosfato, cuya finalidad última es el almacenamiento de energía a través de esos enlaces fosfato, que a su vez servirá para poner en funcionamiento las bombas de protones, de sodio, de potasio, de calcio, que están presentes en las membranas citoplasmáticas de todas las células, que a su vez influye en la homeostasis y el equilibrio entre la célula y su medio. Si tenemos una situación de hipoxia celular, falla la cadena fosforilativa, falla todo lo que he dicho, y tenemos falla en las bombas de las membranas celulares.
El primer evento que va a ocurrir es el edema celular, ¿no? Ese edema celular ocurre en cualquier célula sometida a hipoxia. Riñón, corazón, hígado, mama, piel, dermis, lo que imaginen, pulmón. Entonces, estas anomalías que vamos a encontrar en las fibras miocárdicas cuando inician el daño tisular son extrapolables a cualquier otro tejido, solo que, salvo ciertas excepciones, vamos a tenerlas acá, ¿no? Sabemos bien que las fibras musculares cardíacas son fibras que tienen zonas, tienen, digamos, una predisposición, ¿no? Una citoarquitectura ya clásica, ¿no? Se dividen en Y, que son paralelas, que tienen discos intercalados, etc. En el infarto agudo de miocardio vamos a tener una marcada anomalía de la disposición celular, y lo vamos a estudiar ahora. De acuerdo a las causas de cardiopatía isquémica, en general, la disminución del aporte sanguíneo es fundamental, ¿no? Es una de las principales, aunque hay otras que pueden causar cardiopatía isquémica y no ser disminución del aporte sanguíneo, ¿no? Por ejemplo, escenarios de intoxicaciones mmm, por ejemplo, monóxido de carbono o una situación de anemia general, ¿no? Daños isquémicos, pero no de tanta importancia como sí lo ocasionaría una disminución abrupta del aporte vascular al miocardio. Y de acuerdo a la distribución del aporte vascular, vamos a tener los diferentes tipos de infartos, ¿no? Tenemos infartos que comprometen a una mitad del ventrículo, ¿no? O infartos subendocárdicos, o infartos transmurales, ¿no? O también tenemos infartos distribuidos de acuerdo al área en donde ocurrió la obstrucción, ¿no? Si se obstruyó la descendente anterior, la coronaria derecha, la circunfleja, etc. ¿No? Una obstrucción del segmento proximal de la coronaria derecha va a dar como resultado un infarto de la región posterior, por ejemplo. Y así. Estas localizaciones son preguntas clásicas en escenarios de cardiología, ¿no? Por ejemplo. Lo importante aquí es comprender de que si hay una obstrucción vascular en una región de gran calibre, vamos a tener un área de infarto mucho mayor que si ocurriera en un área vascular de menor calibre. ¿Okay? Estos infartos subendocárdicos o transparietales, al final va a dar como resultado todo un prototipo de cambios morfológicos macro y microscópicos que tienen como camino común la reparación, ¿no? El corazón no es un órgano que se regenere, se repara a través de un proceso de cicatrización, ¿no? Si el paciente logra salvar la enfermedad, logra sobrevivir al evento isquémico, pues va a tener una cicatriz en el miocardio, que obviamente va a limitar no solo la distensibilidad, sino también su capacidad contractil, ¿no? Las características macro y microscópicas que evaluamos fundamentalmente se hacen en especímenes post-mortem, ¿no? O en escenarios de investigación, ya que eh, no le vas a hacer una biopsia endovascular endomiocárdica a un paciente que tiene un infarto agudo miocardio, ¿no? Lo primero que vas a hacer es reperfudir. Sin embargo, en el estudio de la evolución natural hay cambios macroscópicos, ¿no? En las primeras horas no hay ninguno, y esto puede ser un, entre comillas, problema para aquellos casos en donde la autopsia médico-legal se realiza inmediatamente, ¿no? Imaginemos un hombre jugando su partido de fútbol y de pronto muere y es llevado a la morgue y le hacen una autopsia, no van a encontrar nada macro ni microscópicamente, ¿no? El evento fue muy rápido. Sin embargo, para salvar esos problemas médico-legales tenemos actualmente inmunos, ¿no? Tenemos dos armas diagnósticas para poner en evidencia cambios celulares tempranos por hipoxia miocárdica. La primera de ellas es microscopía electrónica, y solo hay dos microscopios electrónicos en el país. El primero en el Instituto Nacional de Niños de San Borja y otro en Piura, que está en una universidad. Así que solo uno es útil. Sin embargo, en medicina legal utiliza más la inmunohistoquímica. Los mismos marcadores que nosotros tenemos como armas diagnósticas clínicas, como la troponina I, la troponina T, la creatinquinasa MB, pueden ser utilizados en inmunohistoquímica. No hay inmunohistoquímica de electrocardiograma. Estos marcadores de inmunohistoquímica ponen en evidencia áreas de sufrimiento miocárdico antes de que incluso aparezcan morfológicamente. Y obviamente son mucho más baratos que utilizar un microscopio electrónico, ¿no? Tenemos dos armas diagnósticas para poner en evidencia áreas de sufrimiento miocárdico antes de que incluso aparezcan morfológicamente. Y obviamente son mucho más baratos que utilizar un microscopio electrónico.
Entonces son ampliamente utilizados para estos casos en donde es difícil atenderlos. Ahora tengo un mensajito. Sí, perdón, si no se me escucha bien, es un tema de conexión, ¿no? Aún así, sí se puede dar la clase, ¿no? Ya lo hemos comprobado. Bueno, seguimos. Entonces, al final lo que vamos a tener es un proceso de reparación a través de cicatrización, ¿ya? Pero para lograr un proceso de cicatrización tiene que haberse pasado una serie de etapas que empiezan con el reclutamiento de polimorfos nucleares, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un corazón, tenemos un área moteada, parduzca, que representa la zona de infarto, ¿no? Esto debe tener entre 3 y 5 días aproximadamente. Los corazones estudian fijados en formol, se extirpan del cuerpo en fresco y se fijan en formol. Los primeros cambios que ocurren, si fuéramos estrictamente detallistas, sería uno, el edema celular. El edema celular por fallo de bombas, por falta de ATP, por falta de oxígeno, ¿no? Luego tenemos un aumento de la eosinofilia citoplasmática. Las enzimas que están dentro de las vacuolas lisosomales, como las vacuolas lisosomales también responden a una membrana, tienen una membrana, esta se rompe por el escenario de hipoxia, liberando las enzimas alrededor, y las enzimas digieren sustancias basófilas naturales de la célula, ¿no? Como el ARN mensajero, los ribosomas, el Golgi, el ADN dentro del núcleo, etc. Por lo que la capacidad basofílica de la célula se pierde y predomina la eosinofilia. Esta hipereosinofilia es otro cambio que vamos a ver, ¿no? Las ondulaciones que se muestran aquí también son anormales en las fibras cardíacas, ¿no? Las fibras cardíacas no son onduladas, ¿no? Son paralelas y están dispuestas en formas de Y. Posteriormente va a ocurrir la necrosis celular y dejar esto, que son sombras celulares, ¿no? Sombras celulares eosinófilas que indican que en algún momento hubieron células ahí y ya no la hay. La liberación de los antígenos que estaban dentro de estas células miocárdicas estimula la quimiotaxis y atrae polimorfos nucleares, ¿no? A través del fenómeno de marginación vascular, los polimorfos acceden a la zona dañada y van a ser los primeros en llegar. La finalidad es que el polimorfo nuclear, cuyo componente intravascular es polimorfo nuclear, cuando sale al compartimiento extravascular, es decir, al intersticio, se transforma en un histiocito macrófago, ¿no? Que a su vez tiene como trabajo la eliminación de los detritos o restos celulares. Ellos lisan y terminan de procesar todos estos detritos y los redistribuyen a través de vasos linfáticos al resto del cuerpo, ¿no? Además, su función también va a partir en base a la quimiotaxis, al ambiente quimiotáxico, para traer fibroblastos y para traer neovascularización, ¿no? Dos elementos que contribuirán posteriormente a la aparición de una cicatriz, ¿no? Esa es básicamente la finalidad de por qué pasa eso. Los cambios en los núcleos, la desaparición de núcleos, la eosinofilia citoplasmática, el edema celular, ¿no? Son cambios tempranos que podemos encontrar. Utilicen el cuadro del Robbins en donde detalla las características macro y microscópicas de acuerdo a la temporalidad, ¿no? Ese cuadrito que es el más simple de entender. También tenemos más data en Hars o en Rubin acerca de también la temporalidad, ¿no? Pero básicamente todos cumplen lo mismo. Las primeras horas de nada, entre las 12 y 24 horas podemos encontrar cambios tempranos, que son los mismos extrapolables a otras partes o otros órganos con hipoxia, y luego entre el primer y tercer día el infiltrado polimorfo nuclear, y posteriormente entre los 5 y 7 días ya no va a haber polimorfos nucleares, sino que se han convertido en isocitos, y posterior a esto el proceso de cicatrización. Acá tenemos otro ejemplo en donde tenemos múltiples fibras con incremento de su eosinofilia y pérdida del núcleo, ¿no? Son uno de los cambios tempranos. Aquí en esta zona inferior izquierda tenemos células, ¿no? Que no tienen núcleos, que quedan solo como sombras celulares y que son células lisadas, ¿no? Son células que han sufrido un proceso de hipoxia y que han muerto. Y estas células del esquina superior derecha van por el mismo camino. Así luciría en teoría un infarto agudo de miocardio entre el primer y tercer día. Tenemos un infiltrado polimorfo nuclear prominente entre las fibras cardíacas, ¿no? Hay una población normal de linfocitos en el estroma cardíaco, pero definitivamente no tiene nada que ver con esto, ¿no? El infiltrado polimorfo nuclear
bloquear tiene la finalidad antes descrita. Al final, tenemos el proceso de cicatrización. El paciente, si el músculo cardíaco del paciente logra sobrevivir, o si el paciente es reperfundido, o si hay circulación colateral, o en este caso, si el resto del músculo cardíaco del paciente logra cumplir la función sistólica y diastólica, el paciente puede sobrevivir con su fibrosis, pero sobrevive, ¿no? Acá tenemos un ventrículo en donde tenemos una marcada cicatrización, ¿no? Esto fue un infarto transmural incluso, ¿no? Porque vemos que desde el endocardio hasta cerca del pericardio, hasta la grasa pericárdica, tenemos cicatrización, ¿no? Y la hipertrofia ventricular también nos habla de que este paciente estaba en un contexto de insuficiencia cardíaca, que al final, como vemos, terminó muy probablemente influyendo en su muerte, ¿no? Acá tenemos otro paciente que en su momento sobrevivió a un infarto agudo, en este caso del tabique interventricular, ¿no? Como vemos, es una cicatriz prominente, ¿no? Que en definitiva influyó en la distensibilidad y en la capacidad contráctil del ventrículo, ¿no? La zona contralateral del ventrículo se muestra con marcada hipertrofia. Estos casos entonces nos indican que en efecto hubo un infarto, en este caso transmural también al parecer, y aquí pareciera de que hubiera un infarto subendocárdico también activo, ¿no? Los pacientes logran sobrevivir y sobreviven con cicatrices. Sin embargo, futuros eventos o nuevos eventos terminarán mermando la capacidad contráctil del corazón y generando este círculo vicioso de fallo en la función sistólica, insuficiencia cardíaca, aparición de arritmias, aparición de trombos, émbolos ictus o aparición de arritmias, fibrosis ventricular y muerte, ¿no? Así no luce un músculo cardíaco normal, ¿no? Un músculo cardíaco normal tiene estroma, pero este estroma es laxo y es escaso, ¿ya? La aparición de este tejido fibroso, en este caso es un tejido fibroso laxo, es anormal, ¿no? Esto nos indica que hay un proceso reparativo de algunas semanas. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo luciría un infarto agudo de miocardio en los 3 días, ¿no? Vemos estas áreas moteadas que se corresponden con fibras musculares muertas y el infiltrado polimorfo nuclear alrededor de ellas, ¿no? Posteriormente se convierten en isquiocitos, reclutan fibroblastos, aparece un proceso de neovascularización que tiene como finalidad traer los nutrientes necesarios para que comience a depositarse colágeno, comience a depositarse en las matrices de fibrillas y genere al final el proceso cicatrizal, ¿no? Vemos el color pardo amarillento que puede tomar este infarto, ¿no? Este parece también que es un subendocárdico, en este caso afectando la pared ventricular. Acá tenemos otro ejemplo en donde ya el componente cicatrizal es más maduro, es más prominente, ¿no? Y acá tenemos otro ejemplo en donde ya es un infarto también más antiguo. Un ventrículo cardíaco con una marcada hipertrofia muestra en su seno un área blanquecina, no es un tumor, sino es un proceso fibroso, ¿no? Una verdadera cicatriz cardíaca que nos habla de que el paciente sobrevivió a un evento previo de infarto agudo miocardio. Algunas veces estas áreas de fibrosis pueden ser poco prominentes, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con un miocardio que sobrevive, ¿no? Se cicatriza, no puede regenerarse, bueno, fuera. Eh, el hígado sí podría regenerarse, como sabemos, ¿no? Pero el corazón no. La aparición de este tejido fibroso maduro va a influir negativamente entonces en la funcionalidad cardíaca, ¿no? Vemos más ejemplos. Si utilizamos histoquímica con tricrómica de Mason, podemos poner en evidencia las áreas de fibrosis, ¿no? Áreas de fibrosis abriéndose paso entre las fibras musculares es algo anormal, ¿no? Y se correlaciona con la vista. Sin embargo, estos se tratan de infartos antiguos, ¿no? Un infarto, nuevamente reitero, de reciente aparición, a veces podría esconderse macro y microscópicamente, siendo en estos casos necesario el uso de inmunohistoquímica, ¿no? Con el uso de inmunohistoquímica, como por ejemplo la fibronectina, podemos poner en evidencia el sufrimiento celular por hipoxia que pudo haber pasado del paciente. Permítame un momento.
Bueno, ya, digamos. Dentro de las complicaciones de los infartos agudos de miocardio, son fáciles de reconocer, chicos. Es pregunta clásica y examen, son facilitas. Rotura de músculo papilar, una rotura de músculo cardíaco, una pericarditis, ¿no? Como vemos, hay una inflamación del miocardio, y si es transmural, obviamente el pericardio visceral va a tener, también puede afectarse, ¿no? Generando una pericarditis, puede generar un síndrome de Drexler, ¿no? Lo vamos a reforzar un poco más tarde en la clase teórica. Pero las complicaciones de los infartos de miocardio tienen que saberlas, como les menciono, son sencillas. La presente muestra una rotura de músculo papilar, ¿no? Tenemos más anomalías, y la siguiente, digamos, de importancia por la relevancia en múltiples patologías cardíacas y isquémicas, y no solamente cardíacas, sino también vasculares, porque la aterosclerosis puede afectar otros vasos, ¿no? Es justamente la aterosclerosis, ¿ok? Tenemos definiciones clásicas en los libros texto, también tenemos definiciones en las publicaciones o definiciones informales, pero básicamente todas ellas terminan diciéndonos de que tenemos una disminución del lumen vascular secundario a una causa, los ateromas, ¿ya? Las disminuciones de los lúmenes vasculares pueden ser atribuidas a múltiples causas, no solamente ateromas, ¿okay? Estenosis, un aneurisma, un trombo, un tumor, etcétera, iatrogénica. Sin embargo, en la enfermedad aterosclerótica, el ateroma va a ser el causante de la obstrucción vascular. Y si tenemos una obstrucción vascular, vamos a tener una región de hipoxia, ¿no? Que dependiendo de la región va a dar una clínica diferente, ¿no? Si la placa ateromatosa influye en la obstrucción de un vaso femoral o un vaso popliteo, vamos a tener isquemia o sufrimiento tisular en el miembro afectado, a veces teniendo el paciente que está sometido a cirugía de revascularización para salvar el miembro, o en este caso para disminuir el enorme dolor que genera. Si es a nivel del corazón, lo que vamos a tener es una disminución del aporte sanguíneo, ¿no? De la demanda sanguínea oxigenatoria que tienen las células miocárdicas. Esto, dependiendo del tiempo de instauración, puede ser salvado gracias a la capacidad de circulación colateral que puede tener un corazón. Sin embargo, cuando hay placas ateroscleróticas vulnerables, la rotura de una de estas va a generar la obstrucción aguda y por lo tanto la predisposición a que aparezca un IMA, ¿no? O cuando se rompe una placa, se forma ustedes saben, apenas en el componente intravascular se exhibe un poco del componente endotelial, estos, factor 8 entre otros, endotelina entre otros, que están escondidos, son quimiotácticos. Se acumulan las plaquetas, se forma un trombo, y ese trombo puede ser expulsado durante una carga sistólica a otras regiones, ¿no? Por lo tanto, un ateroma puede generar accidentes cerebrovasculares de tipo isquémicos, insuficiencias renales, ¿no? Entre otras obstrucciones que en este caso generan la morbilidad, ¿no? Entonces, la enfermedad aterosclerótica, no solo la coronaria, sino la aterosclerótica, es un verdadero problema de salud. El Robbins nos clasifica en terminología a la arteriosclerosis, cuando se afectan pequeños vasos, a la esclerosis de la túnica media de Mockenberg y la aterosclerosis, ¿no? Es importante diferenciar entre una esclerosis de la túnica media de Mockenberg y la verdadera aterosclerosis, ¿no? En la esclerosis de la túnica media de Mockenberg no tenemos placas ateromatosas. Para hablar de una aterosclerosis, una enfermedad aterosclerótica, debemos tener una placa de ateroma. Y una placa de ateroma tiene partes microscópicas bastante establecidas que nos permiten reconocerla como tal, ¿no? La esclerosis de la túnica media de Mockenberg la vamos a reconocer en vasos, especialmente de pacientes de 40 a 50 años, ¿no? En el útero, por ejemplo, de pacientes femeninos a partir de los 50 años es frecuente encontrarlos, ¿no? Ni qué decir de pacientes de 70 o 80 años, en donde siempre van a haber esclerosis de la túnica media de Mockenberg, ¿no? La aterosclerosis ya es otro tema, ¿no? La aterosclerosis puede estar presente en pacientes más jóvenes. La aterosclerosis, perdón, ¿no? La aterosclerosis, la aterosclerosis depende de factores como, por ejemplo, escenarios de hiperlipidemia, hipertensión, obesidad, tabaquismo, etcétera, ¿no?
La teoría principal, la que sigue manejando la literatura clásica, es el del daño endotelial. ¿Okay? La disfunción endotelial secundaria a daño endotelial predispone a la aparición de una placa ateromatosa, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es un reclutamiento inicial de monocitos, de plaquetas, el acúmulo de lipoproteínas de baja densidad, de colesterol. Al final lo que tenemos es la formación de lo que se denomina una estrella grasa, ¿no? Que es la etapa más básica de una placa ateromatosa, ¿no? Pues básicamente, células o histocitos espumosos rellenos en su interior de colesterol y de lípidos que están recubiertos por una capa de endotelio. Esta posteriormente puede progresar, ¿no? De no ser posible, a veces muy rápido, a una placa ateromatosa, ¿no? Básicamente lo que tendríamos es una acumulación de lípidos o un espacio en donde se acumulan lípidos, ¿no? En donde coexisten fibroblastos, histocitos, a veces vasos sanguíneos, a veces hemorragia, a veces calcificación, cristales de colesterol, entre otros, ¿no? Pero básicamente son esos los principales, que a su vez están recubiertos por una placa, ¿no? O por una capa o una membrana, que a veces puede ser prominente y gruesa, dándole la categoría de placa estable, o también puede ser sumamente delgada y con riesgo de romperse, dándole la categoría de vulnerable, ¿no? La afectación vascular puede ser focal, puede ser bastante longitudinal, puede ser marcada, dependiendo del órgano, de la estructura en la que se ha mermado el flujo vascular, vamos a tener sintomatología diferente, ¿no? Es evidente que en órganos que tienen alta demanda oxigenatoria, como el corazón, por ejemplo, como los riñones, una obstrucción del lumen o una disminución del calibre y el aporte sanguíneo va a tener consecuencias mucho mayores de tejidos que pueden sobrevivir o mejor a escenarios de hipoxia, ¿no? Por supuesto. Entonces, en la historia natural de las placas ateromatosas, Al Robbins nos lo resume tremendamente de la siguiente forma, ¿no? Tenemos a las estrías grasas, que pueden estar presentes incluso en lactantes, que progresan o que pueden progresar a placas fibrosas, que pueden progresar a placas estables, luego a placas inestables y que luego se pueden complicar con roturas o formación de aneurismas, ¿no? En la zona de unión de la placa a la pared vascular puede generarse un debilitamiento de la túnica media, que por lo tanto, con cargas hemodinámicas preestablecidas, este debilitamiento genera una expansión y la formación de un aneurisma, siendo en la peor de las situaciones la rotura del vaso, ¿no? Esto genera morbilidad enorme si ocurre, por ejemplo, a nivel cerebral, a nivel de uno de los vasos del polígono de Willis, una placa. También otra de las complicaciones, o mejor dicho, otro de los caminos que puede ocurrir es la oclusión por un trombo, ¿no? La rotura de la membrana genera la exposición del contenido interno de la placa y por lo tanto el reclutamiento de megacariocitos, o perdón, de plaquetas y de hematíes, ¿no? Que forman un trombo, el cual puede embolizarse y diseminarse a distancia o puede obstruir la irrigación de la zona afectada, ¿no? Perdón. Muy bien. Y luego la estenosis crítica, ¿no? Que es, digamos, el crecimiento progresivo de la placa va a generar una estenosis crítica que puede ser del 100% y puede afectar, si es a la pierna, ¿no? Tremendamente, teniendo los pacientes que ser operados. Existen lugares predisponentes o más afectados por las placas ateromatosas. Se le atribuye a que son lugares en donde hay turbulencias, ¿no? Esas turbulencias podrían haber influido en la aparición de lesiones endotelial, ¿no? La aorta abdominal infrarrenal, las arterias coronarias, las arterias poplitas, las carótidas internas y los vasos del polígono de Willis son lugares en donde podría haber la aparición de placas ateromatosas, ¿no? Entonces tenemos aquí la estría grasa, ¿no? Luego progresa a placas más estables, progresa a placas más gruesas, más prominentes,
La estría grasa es apenas, son histiocytos que están inmediatamente subyacentes a células endoteliales, ¿no? O lesiones microscópicas, ¿no? Muy simples, pero que posteriormente pueden evolucionar a placas ateromatosas más grandes, ¿no? Algunas se pueden acompañar de trombos. Acá tenemos más ejemplos. Aquí podemos verlo. A ver, vamos a dejar que pase. Bueno, aquí tenemos el contenido, cristales de colesterol. Estas estructuras largas, vacías, fueron cristales de colesterol. El colesterol ha sido removido por el procesamiento, ¿no? Lo que queda es material que puede estar compuesto de fibroblastos, histiocytos, células muertas, detritus celulares, fibrina, hemorragia, calcificación. Todo esto a su vez encapsulado por una placa que a su vez está inmediatamente por debajo del endotelio, ¿no? Si tiene una capa fibrosa, es muy poco probable de que con las cargas hemodinámicas sufra una ruptura, ¿no? Dándonos un poco de tranquilidad y denominándose placas estables. Sin embargo, con estas zonas de adelgazamiento se incrementa la posibilidad de que se rompa y el contenido en su interior desencadene la formación de un trombo y por lo tanto las complicaciones, ¿no? Como vemos, la disminución del calibre puede ser bastante marcada. Hay zonas en donde hay calcificación, se puede acompañar a su vez de hemorragia, como les mencioné. Acá tenemos otro ejemplo, donde la capa es gruesa, ¿no? La zona de unión de la placa a la pared es todavía lo suficientemente gruesa que permite en este caso la disminución del riesgo, entre comillas, de rotura o complicaciones. Acá tenemos un ejemplo donde hay una marcada disminución del lumen vascular, cual a su vez está siendo reemplazado por la antigüedad de la lesión con zonas de calcificación, ¿no? Lo mismo acá, los cristales de colesterol se van calcificando, ¿no? Recuerden, existen 3 tipos de calcificación en patología. Seguimos, aquí tenemos otro ejemplo en donde ha habido un trombo que estaba fluyendo lo que quedaba de la luz, ¿no? Vascular, y este trombo evidentemente va a generar un evento isquémico en el tejido afectado, ¿no? Más de lo mismo, ¿no? Un coágulo adherido a una placa ateromatosa, disminuyendo enormemente el calibre vascular. Otro ejemplo más real de cómo lucen las placas ateromatosas, ¿no? Los cristales de colesterol, los restos o detritus, algunos histocitos espumosos residuales, los restos de calcificaciones, la placa y la capa íntima denudada. Es así lo más real como se ve una placa ateromatosa, ¿no? Si nosotros vamos con campos de alta potencia, podemos ver los histocitos, ¿no? Son células grandes, epitelioides, con un citoplasma sinófilo lleno de estos cristales de colesterol. Y aquí tenemos a los cristales más grandes que están, en este caso, vacíos por el procesamiento, ¿no? Lo mismo, tenemos una obstrucción marcada. Dependiendo del órgano, hay un porcentaje de obstrucción, hay un umbral de obstrucción el cual permitiría su funcionamiento. Esto es lo que les mencioné. Algunas placas ateromatosas pueden ser bastante largas, ¿no? Y generar una zona de estenosis tremenda, ¿no? Esto, por ejemplo, a nivel vascular femoral o a nivel popliteo, amerita que el cirujano tenga que puentear tremendamente esta obstrucción, ¿no? Pero, sin embargo, una vez puenteado, la recuperación es excelente. Más de lo mismo, placa con una disminución aproximadamente un 40% del volumen vascular. Y estas son las complicaciones que hemos mencionado, ¿no? El cuadrito del Rollins, que se rompa, su cerebro erosione y forme un trombo, que hay una hemorragia en la pleura, que forme un aneurisma, ¿no? Más de lo mismo, tenemos una placa y la formación de trombo. Entonces recuerden lo mencionado, ¿no? Causa más frecuente de muerte súbita es la de origen cardíaco, y a su vez la cardiopatía isquémica es la más frecuente, seguida de las miocardiopatías. Esto no va a venir, no se preocupe, pero básicamente es como un plus en donde agrego que el examen macroscópico del corazón sigue un protocolo, ¿no? El corazón se estudia una vez fijado,
se realiza una serie de fotografías macroscópicas que ponen en evidencia las zonas de lesiones y luego esto se procesa, ¿no? Este procesamiento, ustedes, lastimosamente no, la computadora de la clase de presentación no funcionó, así que no vieron cómo funciona todo esto, ¿no? Es algo que tenemos pendiente. Ahora, muy bien, ahora vamos a pasar con el otro compartimiento, en este caso, ¿sí? Con las miocardiopatías y más adelante en la teoría de la tarde vamos a reforzar estos conceptos, ¿ok? Entonces, el miocardio, el endocardio y el pericardio están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de una inflamación a nivel miocárdico, hablamos de una miocarditis. Las miocarditis pueden ser primarias o secundarias. La mayoría de las miocarditis primarias se atribuyen a teología idiopática y a su vez se atribuyen a que fue muy posiblemente un cuadro viral, ¿no? Virus como coxsackie-virus, adenovirus, el VIH, el virus de la gripe pueden causar miocarditis, ¿ya? Pero también hay que resaltar los parásitos, entre ellos el Trypanosoma cruzi, que produce la enfermedad de Chagas, y la toxoplasmosis, como dos agentes que pueden generar miocarditis. Y también las miocarditis pueden ser generadas por hongos, por infecciones fúngicas. Infecciones por bacterias biógenas como streptococos, ¿no? Los estafilococos también son posibles de encontrar. Tendríamos una miocarditis y también una pericarditis fibrinopurulenta. Muy bien, pero las causas infecciosas no son las únicas. Tenemos escenarios no infecciosos que pueden generar una miocarditis, ¿no? Enfermedades autoinmunes como la fiebre reumatoidea, el lupus, la esclerodermia pueden generar una miocarditis, pero también fármacos, también la radiación intratorácica y otros escenarios, ¿no? Como una enfermedad autoinmune granulomatosa no necrotizante como la sarcoidosis o un escenario de uremia, ¿no? Entonces, las miocarditis son básicamente eso, es un daño inflamatorio del músculo, el cual no se excluye completamente de cualquier otro escenario de patología miocárdica, ¿ya? Las miocardiopatías primarias, esa terminología se utiliza o se utilizaba para asignar a estas miocardiopatías en las que en su momento no se conocía el origen, ¿no? Porque tenemos a las miocardiopatías secundarias, en donde tenemos un agente que predispone, o un escenario que predispone a la aparición de la disfunción miocárdica, ¿no? Si empezamos con las miocardiopatías primarias, tres son los patrones macro y microscópicos que más se reconocen. Entre ellas tenemos a la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica y a la miocardiopatía restrictiva idiopática. La nomenclatura utilizada te da una idea muy clara acerca de la función cardíaca comprometida, de la característica macroscópica que vas a encontrar y también un poco de las características microscópicas. Cuando hablamos de una miocardiopatía dilatada idiopática, estamos haciendo alusión a un proceso en donde la capacidad contráctil de cada miocardiocito va a estar comprometida. O sea, si es una miocardiopatía dilatada idiopática, estamos hablando que hay factores que hacen que la capacidad contráctil de toda la unidad miocárdica falle. Ergo, vamos a tener una falla en la contracción, por lo tanto, una falla o una disfunción en la sístole cardíaca, ¿no? Esto va a generar una verdadera insuficiencia cardíaca congestiva. En la miocardiopatía dilatada idiopática lo que vamos a tener es una dilatación de las 4 cavidades. La miocardiopatía dilatada idiopática que toma especial relevancia es la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque tiene características macro y microscópicas que son muy buenas de reconocer, ¿no? Cuando analizamos una miocardiopatía dilatada idiopática, no vamos a tener un patrón morfológico característico. Pero si tenemos a la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, sí tiene un patrón morfológico característico, ¿no? Y lo vamos a mostrar a continuación. Luego tenemos a las miocardiopatías hipertróficas y a las miocardiopatías restrictivas. Mientras que la primera tenemos una disfunción en la sístole, porque la capacidad contráctil está mermada, en las siguientes la disfunción es diastólica, ¿no?
En la miocardiopatía hipertrófica, la disfunción diastólica se debe a la hipertrofia misma del músculo cardíaco. La hipertrofia genera una disminución del volumen o la capacidad de recibir sangre durante la diástole y por lo tanto genera una verdadera disminución diastólica. Mientras que en la restrictiva no hay una hipertrofia en sí, lo que hay es un factor que ocasiona una disminución de la capacidad de distensibilidad miocárdica, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene el miocardio para estirarse es perdida y por lo tanto tenemos también una disfunción diastólica. Entonces, en la primera es como si tuviéramos un globo que fuera súper grueso y en el que no entrara aire, y en la segunda tuviéramos un globo que estuviera hecho de un caucho súper duro que no permitiera expandirse, ¿no? De acuerdo al compromiso, si estamos en un setting de hipertrófica, de acuerdo al compromiso a la extensión de la hipertrofia, vamos a tener la de tipo obstructivo o la de tipo no obstructivo. Si la hipertrofia afecta a todo el tabique interventricular, vamos a hablar de una de tipo obstructivo, porque todo el lumen ventricular se va a ver mermado o disminuido, ¿no? Es lo suficientemente grande o es prominente como para disminuir la salida a través del ventrículo de la sangre hacia las partículas, o en este caso hacia, perdón, hacia los grandes vasos, ¿no? Si la hipertrofia es más distal, es más localizada, es una hipertrofia no obstructiva, ¿no? Esa es la única diferencia. Las miocardiopatías restrictivas idiopáticas tienen a su vez, o cuentan a su vez con 4 enfermedades que se enmarcan dentro de esto, ¿no? La primera de ellas es la amiloidosis cardíaca. Lo vamos a profundizar, pero básicamente hay sistémica y primaria cardíaca. Lo que tenemos es un acúmulo de la proteína normal que al final genera una disminución de la capacidad de extensibilidad, ¿no? Una fibrosis. Luego tenemos a la fibroelastosis endocárdica. Su nombre mismo les está diciendo lo que nos vamos a encontrar. Vamos a encontrar una fibrosis, un reemplazo de tejido fibrótico y colágeno y de fibras elásticas del endocardio, ¿no? El endocardio va a ser reemplazado por esta fibroelatosis y por lo tanto la capacidad de extensibilidad del endocardio y también del miocardio, porque recordemos, no son dos cosas que tengan un espacio real, sino que están adyacentes. Bueno, la fibroelatosis endocárdica va a generar un tipo de miocardiopatía restrictiva. Es importante reconocerla porque generalmente puede ocurrir en niños y en este caso esta afectación va a, o puede ser causa de la muerte temprana de esta paciente. Luego tenemos a la fibrosis endomiocárdica, que también es una fibrosis endocárdica, pero que sin embargo tiene más afectación miocárdica que la anteriormente mencionada. Y luego tenemos a Loeffler, en donde como rasgo característico tenemos el infiltrado polimorfo nuclear de tipo eosinófilo entre las miocárdicas, ¿no? Además de otros criterios clínicos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Entonces, básicamente, estos 3 patrones, la dilatada, la hipertrófica y, en este caso, la restrictiva, son los 3 patrones de miocardiopatías más reconocidos. La mayoría de miocardiopatías dilatadas van a ser de origen genético, ¿ok? Autosómico dominante. Las proteínas o los genes implicados van a ser aquellos que tengan que ver con la capacidad de contractibilidad cardíaca. Sin embargo, hay otras causas no genéticas como inflamaciones mismas, ¿no? Escenarios de miocarditis, por cualquiera de las causas de miocarditis, pueden generar una miocardiopatía dilatada, especialmente si es una miocarditis que se mantiene en el tiempo. Se ha mencionado al embarazo, ¿no? A los escenarios de mujeres a punto de dar a luz con el cuerpo inmediato que están predispuestas a tener miocardiopatía dilatada por múltiples factores. El alcohol también, si bien es cierto, estrictamente hablando, la miocardiopatía dilatada por alcoholismo sería una miocardiopatía secundaria, ¿no? Es un factor ambiental, una toma de decisión del bebedor, por lo tanto no es propia del músculo, sino que el músculo se está viendo dañado por esto, ¿no? En el alcoholismo lo que sucede, dentro de las muchas cosas que suceden cuando eres un alcohólico, es que hay una disminución de la absorción de vitamina B1 y tiamina a niveles de yuyuno ilio, que es donde se absorbe normalmente, y que por lo tanto
genera un déficit de este tipo de vitamina que genera un setting de beriberi, de encefalopatía de Wernicke, etcétera, y que puede predisponer, en este caso, a la aparición de una miocardiopatía dilatada. Y tenemos causas idiopáticas en donde no se encuentra una explicación, no se encontró el agente etiológico. Enfermedades virales, parasitarias, también pueden causar miocardiopatía dilatada frecuente. Dentro de las miocardiopatías hipertróficas, el 100% son de causas genéticas, autosómicas dominantes, y básicamente tenemos un descontrol en la organización y el crecimiento miocárdico, ¿no? Lo reitero nuevamente, es el tabique intraventricular el que con más frecuencia se ve incrementado en volumen. Esta marcada hipertrofia del tabique intraventricular genera en este caso una obstrucción al flujo de sangre que llega desde las aurículas a los ventrículos, o sea, una disfunción diastólica. Al final, lo que vamos a tener, tanto en la miocardiopatía dilatada como en la hipertrófica, como en la receptiva, es una alteración en la hemodinamia cardíaca, ¿no? Al final, la alteración en la hemodinamia cardíaca genera una insuficiencia cardíaca que puede a su vez predisponer a todo lo que sabemos, ¿no? Puede predisponer a muerte súbita, ¿no? En el caso de que ocurra una arritmia ventricular, una fibrilación auricular y por lo tanto una muerte súbita por fibrilación ventricular, o por lo tanto una fibrilación auricular o fibrilación ventricular pueden generar la aparición de trombos intracardíacos que a su vez pueden embolizarse y generar un infarto agudo de miocardio por el mismo émbolo, un accidente cerebrovascular isquémico por un mismo émbolo, una insuficiencia renal aguda por lo mismo. Entonces, ese es el camino final, ¿no? Es la vía final común de alterar nuestra bomba de sangre. La miocardiopatía dilatada, otra vez lo reitero, no tiene alteraciones morfológicas, características ni patognomónicas, excepto la miocardiopatía rimogénica del ventrículo derecho, el MABD. El MABD está dentro de la miocardiopatía dilatada, porque también hay una dilatación ahí del ventrículo derecho, pero sin embargo tiene características microscópicas, bastantes características, valga la redundancia. La miocardiopatía hipertrófica tiene un desorden, puede tener fibrosis, puede haber inflamación. Y la miocardiopatía restrictiva vamos a tener en el miocardio el posible escenario de explicación, ¿no? Si es una amiloidosis, a las proteínas amiloides acumulándose, si es una sarcoidosis, a los granulomas no clasificantes, si es una tuberculosis, a los granulomas clasificantes, vamos a tener ahí. Este es el ejemplo clásico del Robbins, donde tenemos una fotografía de un corazón en un contexto de miocardiopatía dilatada, ¿no? Las 4 cavidades cardíacas están dilatadas. La disfunción aquí es en la capacidad contráctil del corazón. Por lo tanto, la disfunción es sistólica, lo reitero nuevamente. La aparición de trombos murales está descrita, ¿no? La marcada dilatación al final genera, en este caso, una insuficiencia cardíaca congestiva. No hay características microscópicas patognomónicas, excepto en la MABD, la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, donde sí tenemos características clínicas, radiológicas e histológicas que nos ayudan enormemente al diagnóstico, ¿no? Una biopsia endocárdica, una biopsia endovenosa endocárdica nos ayudaría mucho si fuera una miocardiopatía dilatada por cualquier otra causa, ¿no? Menos que tuvieras el background de alcoholismo, el background de inflamación, etc. Pero un MABD sí. Tendríamos un paciente que ecocardiográficamente tendría una pared marcadamente adelgazada, ¿no? Como vemos aquí, paramos el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho, el ventrículo derecho está, los pacientes pueden tener el grosor de una hoja de papel. Visto ecográficamente es bastante sorprendente cómo puede mantenerse en pie y seguir contrayéndose, ¿no? Y a veces esto es asintomático y el paciente solo se da cuenta cuando su cuerpo a ejercicios de alta intensidad y por lo tanto desencadenando una arritmia, ¿no? Los pacientes con miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, cuando son sometidos a ejercicios de alta intensidad, se pueden morir, ¿no? Ellos sufren de muerte súbita cardíaca. Posteriormente, el diagnóstico será de una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Los doctores entran, sacan su corazón y dicen, pues este chico no tenía nada de músculo, ventrículo
ventricular, lo que venía era tejido adiposo. Entonces, la pared ventricular derecha, como vemos, tejido ventricular derecha es reemplazado por tejido adiposo maduro y solo quedan algunas células de tejido conjuntivo que permiten que se mantenga estable, ¿no? Pero este reemplazo de tejido adiposo fundamentalmente y un poco fibroso por el parénquima miocárdico es característico de la MABD. Aquí tenemos un ejemplo de miocardiopatía restrictiva, también de Robbins, en donde podemos ver una marcada hipertrofia, ¿no?, del ventrículo izquierdo, principalmente del tabique interventricular, ¿no? Vemos un tabique interventricular rechoncho, grueso, que está completamente tomado. Cuando la afectación es completa, como vemos, disminuye el volumen o la capacidad de recibir sangre del ventrículo, dándole esta forma de plátano según el Robbins, pero lo importante aquí es que cuando está lo suficientemente grande, genera una obstrucción a la salida de sangre del ventrículo durante la sístole. Por lo tanto, es una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Si solamente afecta a la zona distal y no obstruye la salida, una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva. Histológicamente lo mencionaba, ¿no? Esta organización de fibras cardíacas, como vemos, ellas están cada una por su bola, tienen pérdida de la polaridad, no están paralelas, además de que pueden encontrarse ciertos escenarios de fibrosis. Acá tenemos 4 láminas que nos muestra patología de Robbins en los escenarios de miocarditis, ¿no? El infiltrado linfocitario, el infiltrado polimorfo nuclear, el infiltrado puede ser de células gigantes multinucleadas o el infiltrado puede ser de estructuras parasitarias, ¿no? Al final lo que tenemos es un panorama que nos muestra el daño miocárdico secundario por proceso inflamatorio de fondo, ¿no? Y es por enfermedad de Chagas, que cuando son más cruces ahí, ¿no? Si es por una tuberculosis, vamos a tener otras láminas en donde tengamos, en este caso, los granulomas calcificantes de la tuberculosis, ¿no? Si es por un infarto agudo de miocardio, vamos a tener los polimorfos nucleares y vamos a tener muy probablemente el vaso coronario, en este caso la arteria coronaria afectada por la obstrucción que generó el proceso inflamatorio miocardio. Recordemos también que las bacterias también pueden causar una miocarditis y que la miocarditis no solo se queda en el miocardio, sino que también puede comprometer el endocardio y también el pericardio, ¿no? Generando, por ejemplo, una miocarditis aguda con pericarditis fibrinopurulenta o generando una endocarditis aguda con miocarditis, ¿no? Son compartimientos adyacentes muy interrelacionados que se afectan y bueno, tenemos que al final encontrar la causa de la enfermedad y combatirla, ¿no? Si no tenemos nada y tenemos pruebas de enfermedades autoinmunes, el diagnóstico también será así, ¿no? Una artritis reumatoidea, o fue un lupus eritematoso, ¿no? O fue una esclerodermia. Pasando con las neoplasias cardíacas, los tumores cardíacos son sumamente raros, ¿no? Dentro de ellos, uno de estos es un pseudotumor amorfo calcificante. Es básicamente un cálculo del corazón, se podría decir. Lo más cercano a un cálculo, como un cálculo de una vesícula, lo mismo, ¿no? Es básicamente tejido calcificado. A veces algunos mixomas cardíacos se pueden calcificar, ¿no? Hay importancia del diagnóstico diferencial debido al potencial de recurrencia, pero más nada, ¿no? Básicamente es una piedra en las aurículas. Lo que vamos a reconocer acá son los tumores, ¿no? Los tumores en el corazón pueden ser benignos o malignos, como en otros órganos. Dentro de los tumores benignos tenemos tumores mesenquimales pluripotenciales. Esto quiere decir que son tumores que derivan de células madre, ¿no? Una célula mesenquimal pluripotencial tiene la capacidad de diferenciarse en varias líneas. Por lo tanto, con las técnicas de inmuno se ha demostrado que los mixomas ya lo ves, provienen de células madre, ¿no? De stem cells. Los fibroblastomas papilares son otra de las neoplasias que se consideran debido a que tienen una macroscopía bastante característica, bastante peculiar. Luego tenemos a los tumores benignos cardíacos de diferenciación muscular, ¿no? O sea, que provienen del músculo. Dentro de ellos presentamos a los mastocitomas, ¿no? Son tumores de músculo cardíaco, ¿no? Son positivos para alfapina, para desmina, para mioglobina, que son benignos. Están asociados muchas veces a esclerosis tuberosa, a mutaciones del TCC1, TCC2,
y que pueden regresionar espontáneamente sin necesidad de tratamiento, ¿no? Si hablamos de tumores cardíacos en adultos, pensamos en benignos primero en los mixomas. Y si hablamos de tumores cardíacos benignos en niños, podemos pensar primero en los rhabdomyomas. También tenemos a los amartomas, ¿no? Entre ellos el maduro, el células de Purkinje, etc. Los lipomas son otro de los tumores frecuentes benignos en los corazones, ¿ok? Los mixomas, los fibroblastomas papilares y los lipomas son de los más frecuentes. Luego tenemos otros como el fibroma cardíaco y el ya denominado, entre comillas, pseudotumor inflamatorio del corazón, ¿no? Si las neoplasias benignas del corazón son raras, ¿no? Ya los tumores malignos son peor, son rarísimos, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de ver nunca un angiosarcoma de corazón. Dentro de todos los tumores malignos, el angiosarcoma de corazón es el más frecuente, ¿ok? Como se les indicó en la clase introductoria, los tumores que terminan en sarcoma, intrínsecamente se está diciendo en la nomenclatura que son malignos, ¿no? Angiosarcoma es el más frecuente primario cardíaco, ¿no? Si hablamos de tumores malignos en el corazón, la posibilidad más grande es que tenga metástasis de otro cáncer. Pero si es un tumor maligno y es primario del corazón, el más frecuente es el angiosarcoma. Otras neoplasias como el fibrosarcoma, el rhabdo, el hígado, el lipo, el sarcoma pleomórfico indiferenciado también son posibles de encontrar ahí. Los linfomas cardíacos primarios, como el linfoma B difuso, células grandes, o las extensiones de otros linfomas de otras localizaciones, linfomas en estadio 4 en neighbor, pueden comprometer otros órganos, pero ellos en el corazón también son posibles de encontrar. La metástasis cardíaca, en este caso, una metástasis de adenocarcinomas acinares pulmonares, o de cánceres de pulmón y de cánceres de mama ductales de la mama, o cánceres de mama, son las más frecuentes de encontrar en los corazones, ¿no? Ya sea por contigüidad, en el caso de una neoplasia pulmonar cerca en este caso al espacio donde se encuentra el corazón, ¿no? Cerca al timo, al espacio pericárdico o al mediastino, o también puede afectarlo por diseminación linfática o vascular, ¿no? Como sucede en casos de cánceres de mama, en casos de neoplasias del ovario, en neoplasias de cervix, en melanomas, entre otros. También hay tumores primarios del pericardio. Recuerden que el pericardio tiene dos ojos, pericardio visceral y parietal. Tiene múltiples funciones y está compuesto básicamente de células mesoteliales, ¿no? Células mesoteliales que no solamente están presentes en el pericardio, sino en otras estructuras, como por ejemplo el peritoneo, la pleura, etc., ¿no? Básicamente, tumor maligno pericárdico primario, en este caso a resaltar, es el mesotelioma maligno, ¿no? El mesotelioma termina en oma, pero es un tumor maligno. Luego tenemos tumores de células terminales que pueden afectar esta zona y las metástasis a nivel pericárdico, que son otras de las más frecuentes, ¿no? Las metástasis cardíacas y las metástasis pericárdicas, ambas están explicadas la mayoría de veces por carcinomas ductales de la mama o por carcinomas acinares del pulmón. Esta es la macroscopía clásica de un mixoma cardíaco, ¿no? Es una neoplasia gelatinosa, como ven, es una neoplasia brillante, traslúcida, nodular. Nosotros hablamos que tiene una superficie o una macroscopía de aspecto mixoide, ¿no? En patología mixoide significa de que el tejido tiene la propiedad de translucencia, ¿no? Deja pasar la luz, y esto se debe a que tiene una matriz, ¿no?, en estas propiedades, ¿no? Básicamente el tumor está compuesto fundamentalmente por esta matriz. Los mixomas generalmente son únicas, aunque pueden ser múltiples, pueden ser mixomas que estén creciendo a la vez en diferentes compartimentos del corazón, pero lo general es que sean, o lo más frecuente es que sean únicos, ¿no? La base en la que se sientan al corazón puede ser una base amplia, es decir, mixomas sésiles, o pueden tener un pedículo como el que estamos viendo acá, ¿no? Dándole el aspecto de un brócoli o de un arbolito. Este pedículo es de interés, ¿no? Porque ese es el pedículo que lo une al endocardio y al miocardio. Ese es el pedículo que el cirujano cardiovascular quiere que esté libre, ¿no?
A los cirujanos les importa dos cosas, el margen y el margen. A nosotros y a los oncólogos nos importa el diagnóstico. Este margen se pinta y nosotros ponemos en evidencia de que esté libre, ¿no? De lo contrario, el paciente tiene riesgo de recurrencia, ¿no? Es decir, que la neoplasia vuelva a surgir. El pedículo puede hacer que este mixoma sea móvil, ¿no? Imagínense, si es un pedículo largo, se puede movilizar durante los movimientos cardíacos, generando un efecto que se denomina bola de demolición, ¿no? Los mixomas también pueden ser muy frágiles y con las cargas hemodinámicas grandes se pueden fraccionar y romper. Si se rompen, se vuelven émbolos y se distribuyen por donde ellos quieran, ¿no? Vasos femorales, vasos renales, vasos cerebrales, vasos cardíacos. Hay reportes de casos de muertes fulminantes por una embolización masiva de mixomas a nivel cerebral, cardíaco, renal, pélvico, etc. Además, estos mixomas, entonces, de ser neoplasias fundamentalmente benignas, son benignas, pueden tener este comportamiento que cause la muerte, ¿no? Es decir, un tumor benigno que puede causar la muerte del paciente. Las características macroscópicas, como verán, son fáciles, ¿no? A veces no es necesario, en este caso, ser tan conocedor de histopatología, porque la macro ya te sugiere enormemente lo que puede ser, ¿no? Nuestros tecnólogos médicos saben bien cómo luce un sistema cardíaco y de solo verlo ellos te sugieren el diagnóstico. Patológicamente, lo que prima fundamental es la matriz mixoide, ¿no? Una matriz eosinófila, basófila o anfófila, ¿no? La idea es que es como una especie de moco que está en un background en donde por encima de él flotan las células lipídicas o células del mixoma, que son la clona neoplásica aquí en los mixomas, ¿no? ¿Sí? La población neoplásica acá son las células del mixoma, son células de tipo stem cell que tienen una morfología muy variada. Pueden ser celulares, pueden ser poligonales, pueden ser esteladas, pueden ser pleomórficas, pueden ser gigantes, pero cumplen una regla todas, ¿no? Tienen atipia. Recuerden, en la clase introductoria hablamos de atipia nuclear, hablamos de neoplasia maligna, ¿no? La atipia nuclear te sugiere de que la replicación de ADN es anormal, cosa que se vincula más con agresividad y potencial maligno. No tenemos aquí en los mixomas atipia nuclear, es decir, son tumores benignos. Otros componentes como vasos sanguíneos, hemosiderófagos, infiltrado inflamatorio, polimorfo nuclear, es posible encontrar, ¿no? Que tenemos ejemplos en donde vemos el infiltrado inflamatorio y los hemosiderófagos, como estas manchitas marrones. Sin embargo, lo que queremos resaltar es de que como son células madre las que producen los mixomas, es posible que estas células madre entren en diferenciación. Una célula madre pluripotencial puede dar origen a múltiples tipos de tejidos. En este caso, el omixoma es sumamente raro, pero posible de encontrar matriz ósea y cartilaginosa. Es decir, un mixoma puede tener hueso o puede tener cartílago. También puede tener tejido hematopoyético, ¿no? Tejido hematopoyético significa básicamente médula ósea. La médula ósea está dentro de los huesos. Es básicamente tres cosas: componente eritropoyético, componente linfopoyético y el componente megacardiocítico. Es lo que crea nuestra sangre. En los mixomas, como son células madre las que las producen, podemos encontrar médula ósea, podemos encontrar hueso y podemos encontrar cartílago. Recuerden, ¿no? También encontramos los denominados cuerpos de Gamma-Gandhi, que son calcificaciones que encontramos también en los mixomas. Recuerden esos datos, ¿no? Y aquí vemos con un campo de mayor potencia el aspecto, ¿no? Algunas son esteladas, otras son fusos celulares, etcétera, ¿no? La morfología no importa, importa todo el contexto del que observemos, ¿no? Una matriz mixoide con células de multitud de formas sin atipia te sugiere un mixoma, ¿no? Y el diagnóstico diferencial se puede hacer con los trombos murales. A diferencia de un mixoma, un trombo mural no es una neoplasia, ¿no? Algunos teorizan de que los mixomas en realidad son trombos, pero con inmunohistoquímica sabemos que no es así, ¿no? Los trombos no marcan nada. El mixoma marca S100 y calretinina, ¿no? Dándonos una clona francamente neoplásica. La localización también es de ayuda, especialmente cuando estás en la etapa de los estudios de imágenes, ¿no? La localización de los trombos murales es
están en los apéndices atriales o en los endocardios a nivel del ventrículo. Sin embargo, en los casos de mixomas, lo más frecuente es encontrar mixomas que comprometan las aurículas, de las cuales la izquierda es la más frecuente. A su vez, el tabique auricular izquierdo es el más frecuente, y a su vez el que está más cerca a la región de la fosa oval. Los mixomas pueden comprometer cualquier compartimiento cardíaco, los ventrículos izquierdo, derecho, la aurícula derecha, etc. Pero tienen una predilección por la aurícula izquierda, por el tabique auricular izquierdo, la mayoría. ¿Ok? También las características macroscópicas son diferentes, ¿no? Luego tenemos a el que deben aprender, es el fibroelastoma papilar, ¿no? Solo aprendan dos cosas. Uno, que se parece a una anémona de mar, ¿no? Los que saben cómo luce una anémona, y los que no, búsquenla. Esto es una anémona humana, es un tumor con múltiples proyecciones papilares primario del corazón. Es un tumor benigno. Microscópicamente se tratan de papilas, ¿no? Básicamente recubiertas por endocardio. Nada más. Son verdaderas papilas sin un core. Cuando hablamos de una papila con core, hablamos de que tiene dentro un vaso, ¿ok? Pero estas son papilas sin core, papilas avasculares, hipocelulares o acelulares, es decir, sin células. Son una masa eosinofílica recubierta por endocardio que tiene este patrón, ¿no?, de ramificación, es decir, van de mayores a menores. El diagnóstico diferencial son los cuerpos del Lama. Eso no necesito que lo aprendan. Solo aprendanse dos cosas, que parece una anémona de mar y que son papilas avasculares recubiertas de endocardio. El mismo endocardio que recubre todas las cavidades del corazón, recubre cada una de las papilas de los fibroelastomas cardíacos. Sencillo. Luego tenemos a los linfomas con características macroscópicas y microscópicas que son superponibles, o mejor dicho, indistinguibles de cualquier otro linfoma a nivel del cuerpo. No tienen nada de ciencia. Son tumores benignos. Recuerden a los rhabdomiomas como tumores musculares miocárdicos benignos con capacidad de regresión que se asocian a esclerosis tuberosa, macroscópicamente lucen como miocardio, que no ameritan tratamiento quimioterápico y que afectan principalmente a niños, ¿no?, y a lactantes. La característica histopatológica de los rhabdomiomas son las células en araña, ¿no? Son verdaderas células miocárdicas, son células musculares, ya que los estudios de inmuno nos demuestran la positividad para marcadores musculares, alfa-actina de músculo liso, desmina, mioglobina, son algunos de los marcadores que nosotros utilizamos para poner en evidencia la diferenciación muscular. Son células musculares que tienen esta disposición, con campos de baja potencia, lucen ópticamente claras. Si nosotros aumentamos la potencia, podemos ver una célula de la que nacen múltiples proyecciones que terminan pegándose a su membrana, ¿no? Esta es la membrana de toda la célula, y esta membrana está unida a través de estas proyecciones al resto del citoplasma, dándoles una forma graniforme y, por lo tanto, conociéndose como células de araña, ¿no? Células de araña, rhabdomioma. Luego tenemos a los angiosarcomas. Aquí tenemos uno en la aurícula derecha, acá tenemos uno que afecta la pared del ventrículo, ¿no? Son neoplasias vasculares. Angio es vascular, sarcoma es maligno, un sarcoma de vasos sanguíneos. Son rarísimos, pero si hablamos de tumores cardíacos primarios, son los más frecuentes de encontrar. Y cumplen el axioma referido también en la clase, ¿no? Es que son neoplasias malignas porque tienen atipia nuclear, ¿no? Son vasos sanguíneos con franca atipia nuclear que les da la categoría de maligna. Acá tenemos un ejemplo de un linfoma B difuso de células grandes primario del corazón, ¿no? Los linfomas primarios cardíacos son posibles de observar, son raros, pero también el compromiso por linfoma el compromiso cardíaco por un linfoma de otra localización también es posible de ver. ¿Okay? Los linfomas muestran esta superficie gomosa, blanquecina, medio gelatinosa, similar a un pudín. Es una característica de ellos, ¿no? En otros órganos también exhiben la misma superficie de corte. Sin embargo, para hacer el diagnóstico, sí o sí, tiene que hacerse el estudio microscópico.
Y acá tenemos otro ejemplo, en este caso una metástasis a nivel de la aurícula derecha de un carcinoma de pulmón, ¿no? Un tumor neuroendocrino pulmonar que se ha hecho metástasis a la cavidad cardíaca. Recuerden, los carcinomas de pulmón y de mama son los más frecuentes de encontrar como metástasis cardíaca. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en la tarde para reforzar un poco más nuevamente estos conceptos. ¿Ya? Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Doctor.